Veamos este ejercicio. Dice, encuentren las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal a las superficies dadas en los puntos indicados y represente gráficamente. Entonces nos dan esa superficie, nos dan el punto en cuestión donde quieren que encontremos estas cuestiones geométricas y si nosotros recordamos, lo que vamos a hacer acá es, en principio, dejar a z en función de x y de y. Entonces, al despejar z, aparece acá un valor absoluto por estar la z al cuadrado. Y acá vamos a tener que decidir nosotros si es o la raíz positiva o la raíz negativa. Eso, ¿cómo lo decidimos? Y bueno, porque acá te están dando el punto. El punto en cuestión es este. ¿Sí? El punto tiene coordenada, sí, una z positiva. Entonces, al tener una z positiva, nos estamos quedando con justamente la raíz positiva. Entonces, vamos a nombrar que z es igual a una f de xy y es igual a esa raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 6, por supuesto con todo ese argumento de esa raíz, un número no negativo, mayor o igual que 0. Entonces recordemos un poquito lo que vimos ayer. Dijimos que la ecuación del plano tangente venía dada por esta forma, en donde las constantes, esperen que esto se está, las constantes de que hablaba la ecuación, la a y el b y el c, eran justamente estas derivadas parciales. ¿Sí? No sé por qué se me escribe como lo opuesto. Bueno, entonces hay que encontrar esas derivadas parciales, la f sub x, la f sub y. Tenemos el punto p sub 0. El punto p sub 0 lo vamos a obtener a partir de q sub 0. ¿Sí? Q sub 0, la coordenada, la x y la y, es lo único que me interesa. ¿Dónde está? Acá. Esto va a ser parte ahora de p sub 0. Bueno, buscamos entonces las derivadas parciales de f sub x y la f sub y. Eso ya lo deben manejar ustedes con reglas de derivación simples y sencillas. Evaluamos estas derivadas parciales en el punto correspondiente. ¿Sí? Bueno, y reemplazamos el punto. Ya el z sub 0 ya lo tenía también, así que no hace falta encontrarlo. Evaluamos las derivadas parciales y nos da nuestra ecuación de nuestro plano tangente. ¿Sí? Ahora lo que nos pide también era la ecuación de la recta normal. La ecuación de la recta normal tiene la dirección de la normal del plano, es decir, que de acá ya puedo sacar cuál es la normal del plano. Recuerden que la normal del plano, no me va a dejar escribir este hoy. La normal del plano, en este caso, es la del conjunto de derivadas parciales. Entonces, vamos a tener que reconstruir un vector que sea de coordenadas 3 raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 para la z. Y bueno, ¿y por dónde pasa la recta normal? Por el punto en cuestión, es decir, por el q sub 0. Si uno ve acá, esa es la representación gráfica de lo que está ocurriendo. Está el punto q sub 0 marcado en un puntito bastante importante acá, ahí. Esa superficie, que en realidad no es toda, porque nosotros nos hemos quedado con la parte de arriba, si es que la vemos como función, ¿sí? Nosotros dijimos que iba a ser la raíz positiva, así que en realidad si nosotros queremos graficar la función, deberíamos quedarnos con desde el plano del piso, o sea, desde acá, ¿sí? Para arriba, ¿sí? Ahora, si representamos la superficie como un todo, sí debería ser todo lo que está representado acá. Bueno, viene el plano tangente en ese punto, es ese celestito, y la recta normal vendría justamente así, atravesaría
en esta dirección. Así. Bueno, simplemente entonces Q sub 0 más lambda por la dirección normal. La dirección normal es lo que hemos mencionado hace un rato. Calculamos acá y dejamos expresado porque no hace falta desarrollar la ecuación esta para obtener otra. Y ahí quedaría entonces la ecuación de la recta normal. ¿Qué más no había quedado de los TP del TP anterior? Nos dice, realice la composición de G compuesta por F sabiendo que, y bien, y acá en un momento dijimos que íbamos a tener que tener cuidado con ciertas cuestiones de que antes no lo era así, pero ahora hay que prestar atención a lo siguiente. A ver, esto no sé por qué hoy, cuando quiere hacer... Ahí lo vamos a arreglar, espera. No sé si es una cuestión... Queda enganchado, no sé qué le pasa. El taller andaba bien. Bueno, cuando uno hace una composición de funciones, en definitiva está poniendo una función dentro de otra. Y esa es la cuestión en sí. Pero ahora, la función que yo pongo dentro de la otra puede ser que tenga un rango, porque es el resultado que toma la otra, tal que el dominio de la función externa no lo tome. Entonces ese es el gran problema. Y quería dibujar una cuestión para que uno la observe acá, más o menos, se entiende. Es decir, yo tengo a esta función, si llamamos función f minúscula, así como hacíamos en cálculo 1, le vamos a introducir una variable, ¿sí? Supongamos una variable x. Ella va a hacer todos los cálculos y me va a devolver un valor, ¿sí? Un valor i. Le vemos así. Ahora, ese valor i va a ingresar en otra función. ¿Sí? Ingresa en la función g. Y esa función g me va a devolver el resultado final. ¿Sí? Le llamemos z. Entonces acá está el problema. Esto sería, si uno lo ve, el dominio, la x esta es el dominio de f. O sea, es un elemento del dominio de f, bien dicho. La y es un elemento del dominio, del rango de la f. Pero a su vez, tiene que ser un elemento que sea admitido por g. Es decir, que sea del dominio de g. Y luego, bueno, esto ya viene siendo el rango, si uno lo ve ya de la función en sí, si la ve como compuesta, sería el rango de la compuesta, ¿sí? Pero ahora si la corta ahí, bueno, ya hace el análisis como tal, sería el rango de la g. Entonces, si yo tengo funciones que tienen un rango que no es compartido por el dominio de la otra, no vamos a poder hacer la composición. Entonces, dicho eso, veamos este ejercicio. Nos dan esta función f y esta función g. Entonces te dicen, hace la composición, fíjate si es válida. Entonces, ¿cuál es el dominio de g? Vemos que el dominio de g por lo menos tiene dos variables, así que debería ser R2. Ahora, si es que alguna restricción sería R2 excepto tal cosa. Y uno, bueno, va recorriendo las componentes de ese vector y ve que no hay problema ni para la U ni para la B. Entonces quiere decir que el dominio de la G es R2. Ahora, ¿cuál es el rango? ¿Qué me da como resultado? Y me va a dar un vector de R3. ¿Sí? Porque tiene tres componentes. Esto es 1, este es 2 y este es 3. Entonces quiere decir que tu G va de R2 a R3. Y voy a ver si puedo escribir eso acá. Entonces G va, no sé por qué no, de R2 te lo manda a parar a R3.
no me deja. Y si vamos analizando la f, también tiene dos variables, es decir, de R2, no hay ningún problema para la x ni para la y, y nos va a dar un vector de R2, porque vemos que tiene dos componentes ese vector. Es decir, que la f sí va de R2 a R2. Entonces, ¿quién es la función que va a estar dentro de la otra? Acá dice g compuesta por f. Entonces, ¿qué me va a interesar a mí? De que lo que me dé como resultado la f sea parte o sea leído por la función g. Y en este caso sí va a ser posible, porque R2 es el rango de la f, que es el dominio casualmente de la g. Ahora, si la queremos hacer al revés, no va a ser posible, porque si yo quiero hacer f evaluada en g, la g me da valores de R3, pero la f toma valores de R2. Entonces no se podría hacer la composición al revés. Entonces, antes de hacer la composición, tienen que verificar, de todas maneras, cuando quieran hacerla, van a ver que van a tener o variables de más o variables de menos, y no van a poder hacer la composición. Bueno, entonces, acá está escrito lo que corresponde. Vamos a poner la f dentro de la g. Todo lo que se llamaba u, a partir de ahora, es la primera componente de la f, es decir, coseno de 2x por y. Y todo lo que es b va a ser el seno de x al cuadrado. Bueno, luego hay que reemplazar en cada una de las incógnitas de nuestras variables de la g por la u y la b, que tienen ahora nombre, otra expresión, y nos va a quedar el vector de R3. Bueno, otro ejercicio que comúnmente aparece, nos dicen sean f y g son dos funciones diferenciables hasta el orden 2 y calcule z sub x, z sub y z sub ix, es decir, la de segundo orden, la z sub y respecto a x. Bueno, y nos dan ahora funciones compuestas. Y para derivar funciones compuestas, nosotros utilizábamos lo que se conoce como regla de la cadena. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es utilizar la regla de la cadena. ¿Qué va a cambiar con respecto a cálculo 1? Que ahora sí me va a interesar saber si es que la función que yo tengo que derivar, cuántas componentes tiene, es decir, cuántas variables tiene, porque no va a ser tan sencillo derivar como lo hacíamos antes. Entonces, si uno evalúa la función f mayúscula, está compuesta por una g, le tenemos así, una g minúscula. ¿Cuántas componentes tiene f? Y tiene una sola componente. Porque si ustedes observan la de arriba, por ejemplo, tenía dos componentes, porque es un vector que tiene esas dos componentes. Bueno, acá tiene una sola componente. Entonces, ¿cómo derivábamos? Y simplemente ponemos f' de la función interna por la derivada de la función interna. Si evaluamos la g, también tiene una sola componente, así que es directo y vamos a poner la g' evaluada en lo que corresponda por la derivada de esa función interna multiplicando a ese término. ¿Sí? Acá lo que comúnmente se hace es darle otro nombre, es decir, a las funciones que están internas les llamamos h, k o u y b, las letras que ustedes quieran, siempre y cuando no se repitan con las que ya están. Entonces no podría haber sido x e y, por eso ponemos h, k o u y b. ¿Sí? Entonces nuestra función va a quedar de esta forma y al derivarla va a ser tal cual lo hacíamos en cálculo 1. Solamente que a la z ya hay que indicarle la variable de derivación, es decir, vamos a poner z sub x igual a, bueno, acá hay una suma, ponemos la suma de las derivadas, va a ser f' de h por h sub x, ¿sí? Y g' de k por k sub x. Entonces, lo único que puedo conocer a partir de esto es saber cuáles son las derivadas de la h y de la k respecto de x, porque la f y la g no las conozco, así que no voy a conocer cuánto vale su derivada. Entonces, simplemente lo que se hace, bueno, acá hemos derivados respecto de y, el mismo mecanismo, solamente que en vez de derivar parcialmente respecto de x, se deriva parcialmente respecto de y.
Si uno calcula de la x, h sub x y h sub y, nos va a quedar lo de siempre, es decir, derivada de la tangente de secante cuadrada por la derivada de la interna, que es 1, porque es x más y. Si calcula h sub i, nos va a quedar, bueno, en este caso también lo mismo. Si uno calcula ahora desde la k la derivada respecto de x, te va a quedar i al cuadrado. Y si calculas respecto de y, va a ser 2x por y. Es lo único que vamos a poder reemplazar en ese resultado. Entonces reemplazamos. Bueno, no la tengo reemplazada. Pero lo que se puede hacer ahora es... Qué lástima que no pueda escribir con esto hoy. No sé por qué. Acá es reemplazar acá y acá por los resultados que teníamos acá. Ahora el próximo ejercicio que nos decía era calcular la derivada parcial respecto de x, cual la que teníamos ya derivada respecto de y, es decir, la que está acá hacia la izquierda, esta. A esta la volvemos a derivar. Si la volvemos a derivar, nos va a quedar. Tenemos un producto, o sea que hay que utilizar la regla del producto. Por eso queda f' de h por h sub x sin derivar, que es la derivada respecto de x de la interna, por la h sub i sin derivar, más la f' sin derivar por la derivada de la h sub i respecto de x, que es h sub i x. Y la misma historia para la g. La g' derivada nuevamente te va a dar g' por la derivada de la interna respecto de x, por la otra sin derivar, más la primera derivada sin derivar por la derivada de k sub i respecto de x, que te queda k sub i x. Entonces, simplemente acá lo que vamos a poder reemplazar son nuevamente esas derivadas de h y de k que han quedado parcialmente, porque son las únicas expresiones que conozco. Bueno, entonces simplemente habría que volverla a hacer. Yo no las hice, pero lo único que faltarían son las cruzadas estas. Esa y esta otra. Porque las k sub x y las k sub y sí las tenemos, ya están acá. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es venir a esta, y derivarla respecto de x, y venir a esta y derivar respecto de x. A esos resultados los van poniendo acá, y eso es el fin del ejercicio. Entonces no se pongan locos, porque no van a poder conocer cuánto valen las derivadas, porque no conocen cuánto vale f y g. Queda totalmente indicado el ejercicio ahí. Bueno, nos piden lo mismo acá, pero acá que aparece una función g, ¿sí? Lo que si queremos verlo así como normal, esto es común y corriente que aparezca derivadas, sus derivadas normales. Lo único que aparece acá como extraño es esto. Acá que observamos que la g ya tiene dos componentes. Entonces acá la cosa se empieza a agravar mucho más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que derivar y recorrer a cada una de las componentes de esa g. ¿Sí? Entonces, el primer paso es darle nombre a esas componentes, u y b generalmente. Entonces definimos a u como el seno de 2x y a b como el coseno de 5y. Entonces, si reemplazamos, cambiamos el nombre, nos va a quedar que z es igual a menos coseno, bueno, más el seno, igual a g de v. Sí. Se te trabó, no sé si fui yo o no te escuché desde la primera parte de esto. Bueno, repito entonces, lo que había que prestar atención acá es cuántas componentes tiene la función que yo pretendo derivar. Si en este caso la función g tiene una componente y otra componente. Entonces, ¿en qué cambia con lo que acabamos de ver, con lo que acabamos de analizar? Vuelvo un segundito atrás.
que tiene una sola componente. Esta tiene una componente y esta también tiene una componente. Cambia lo siguiente. El procedimiento en sí es el mismo. A las componentes les damos nombre. U y B le pusimos en este caso. Entonces cuando uno reemplaza queda eso. Lo que quedó afuera sueltito queda ahí, no hay problema, porque es lo que vamos a derivar como lo hacemos siempre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La función g tiene dos componentes, la u y la b, que son las variables que yo le di como nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer para derivar? Vamos a tener que recorrer ahora cada una de esas componentes e ir derivándolas mediante la regla de la cadena. Entonces, se va a replicar tantas veces cuanto tantas componentes tenga. ¿Cómo va a quedar esto? Miren, va a ser, bueno, si derivamos lo que está afuera respecto de x, te va a quedar z sub x coseno, si depende de x, así que es menos seno, con el menos se hace más. El seno de y no depende de x, chao, muere, 0, igual a g. Ahora, a g la vamos a derivar respecto a su primer variable, es decir, g sub u sería la derivada de la g mayúscula respecto entonces a u, por la derivada de esa u, de esa primera componente, respecto de x. Acá, ¿por qué no puedo poner prima? Hubiésemos puesto g' como hicimos hace rato. No podemos hacer eso porque la función g ya no tiene una sola variable que me indicaba y me ayudaba directamente a poner la g'. Y acá cuando la función tiene entonces más de una variable, tengo que utilizar sí o sí subíndices con las variables que uno va a derivar. ¿Sí? Bueno, terminó. Ese g sub u sería la derivada parcial, digamos. Exactamente. Más. Ahora se terminó entonces el turno de la primera componente, vamos a la segunda. Es como derivar la g sin que tenga algo adentro. Entonces g sub b de v, pero ahora como adentro de la b tengo una función, pongo la derivada de esa función que es g, la b sub x. Bueno, ahí se termina el ejercicio. Lo único que tengo que reemplazar es cuánto valen esas derivadas que están remarcadas. Porque la g, vuelvo a decir, no la conozco, entonces no voy a poder conocer cuánto vale su derivada parcial. Entonces, ahora si hago respecto de y, va a ser el mismo mecanismo, solamente que vamos a derivar la g respecto de u por la u respecto de x más g sub b por la b sub i. Bueno, calculamos las derivadas parciales de la u y de la b, las que hagan falta. Vamos viendo que en este caso conviene siempre, porque recuerden que nos pedían también otra más que era la g, la z sub ix, o sea que tengo que volver a derivar esta respecto de x. Entonces conviene muchas veces, antes de volver a derivar, ver cuánto valen esas derivadas parciales, porque miren acá, alguna se hace 0, entonces al hacerse 0 va a ser más fácil derivarla que derivar todo y luego reemplazar algo que ya era 0. Bueno, ahora tenemos que derivar nuevamente respecto de x. Entonces nos va a quedar z sub i x. Esto es coseno de i. Chao, muere, porque no depende de x. 0 igual a. ¿Y acá qué tenemos? Acá siempre ustedes tienen que verlo como productos. Así que hay que utilizar regla del producto y a su vez, al derivar algo, el primer término, vamos a tener que utilizar regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Esta u sub i vale 0. Es por eso que ya luego no la considero. Muere esta. No la vean. Hay que derivar entonces exclusivamente el segundo término. Sí, esto vamos a derivar ahora. Que hay ahí un producto entonces. Hagan de cuenta que ustedes olvídense que está el primer subíndice. Y es como derivar de nuevo todo. Entonces la derivada de la g esa va a ser g sub u de v por la derivada de u respecto de x en este caso.
¿sí? Porque estamos derivando nuevamente respecto de x. Más, segunda componente derivada, g sub b de v por b sub x. Pero anteriormente ya tenían los subíndices, así que simplemente los tengo que agregar a los que ya estaban. Es decir, esta ya tenía el subíndice b, por eso que aparece b sub u y acá aparece b sub bb. ¿Sí? Y bueno, y las derivadas de esas quedan como tal. Esto sería la derivada de esta g por la b sub i sin derivar, más la g sub b sin derivar por la derivada de b respecto de x, que ya estaba derivada anteriormente respecto de y, entonces te va a quedar b sub ix. ¿Se entiende eso? Así que si tengo tres componentes, voy a tener que hacer la suma de tres cosas, y en cada cosa van a ser las derivadas parciales de la externa, sería de la g mayúscula o de la f, la que fuese, y luego multiplicada en cada término por la derivada de cada una de las internas respecto de x o de y. Estos resultados quedan nuevamente así. Lo que puedo hacer simplemente es derivar lo que hace falta. No sé si apareció algo nuevo. Sí, aparece esta como nueva. Entonces agarramos esta. Mire que justamente si la derivo respecto de x se te anula, se te hace 0. Si se va a hacer 0 en el resultado todo esto. Bueno, y reemplazar las que ya teníamos y queda el ejercicio ahí. No se puede hacer nada más. Bueno, así se deriva entonces mediante la regla de cadena. Distinto es este ejercicio, porque dicen, miren, ya empiezan a mezclar las cosas, pero el sentido es lo mismo. Me dice, calcular la máxima derivada direccional de la función esa que está ahí, sabiendo que, y ahí nos dan datos. ¿Cuáles datos? Nos dan de cuánto valen las derivadas parciales en un punto, que seguramente lo vamos a tener que utilizar en algún momento, y nos dicen que g es una función diferenciable en L2. Bueno, entonces, la pregunta era cómo calculo la máxima derivada direccional. Se la podía calcular mediante el módulo del gradiente. ¿Se acuerdan? Entonces, esa es mi función. Para armar el gradiente, ¿qué necesito? Las derivadas parciales. Entonces voy a tener que derivar, voy a tener que encontrar la f sub x y la f sub y para armar el gradiente. Entonces calculo las derivadas parciales. Acá, ¿qué me aparece? Una función g. Esa función g, ¿cuántas componentes tiene? Tiene una y tiene dos. Le damos nombre, u y b. Y aplicamos regla de la cadena para derivarla. Entonces g sub u de v por la u sub x más g sub b de v por b sub x más la derivada de lo que quedó ahí. Hacemos lo mismo con la otra, calculamos la f sub i, y con eso, en primera instancia, ¿qué deberíamos decir nosotros? Que la función es diferenciable, porque recuerden que las fórmulas que vimos ayer eran válidas solo y exclusivamente para funciones que sí son diferenciables en el punto en cuestión. ¿Qué punto? Es este. Entonces, dicho eso, puedo armar el gradiente. Armo el gradiente, lo evalúo en el punto, que es en el 1pi. Cuando uno quiere hacer eso, las derivadas parciales, y cuando uno ponga el 1 en la x y el pi en la y, dentro de la función g, de esas derivadas parciales de la g, le va a quedar el cálculo justamente de pi 0, que es el dato que ya nos dio acá. Dice que esta derivada respecto de u en este punto da 0 y la otra da 8pi. Entonces cuando uno reemplace y todo el cálculo ese nos va a dar cuánto valen las derivadas parciales. Bueno, las calculamos, las evaluamos y ya puedo ver que f sub x en el 1pi vale 4pi cuadrado, f sub i en 1pi nos da 0 y por lo tanto el gradiente en el 1pi nos da 4pi cuadrado y 0 para la componente ni. La máxima derivada direccional coincide con la norma, el módulo de ese vector gradiente, y simplemente entonces nos queda
en este caso 4pi cuadrado. Entonces, estos ejercicios empiezan a mezclar los temas, pero en definitiva no hay que perder la esencia de lo que uno tiene que calcular. Si me pedían la máxima derivada direccional, tenía que saber que era el módulo de ese vector gradiente, pero para darme el gradiente necesito las derivadas parciales, y para derivadas parciales necesito derivar en forma con la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces se empieza a complicar, pero a su vez el camino está bastante directo. Bueno, el tema de hoy, que simplemente creo que vamos a alcanzar y hablar un poco de teoría nada más, es algo que ustedes ya más o menos manejaban, el cálculo 1, que hablaba sobre funciones definidas en forma implícita. ¿Sí? La explícita era la que cuando me decían f de x igual a tal cosa. Y ahora vamos a hablar de funciones definidas en forma implícita, es decir, están definidas dentro, por decirlo de una forma, de una ecuación. Entonces, nosotros sin querer queriendo, el primer ejercicio que hicimos, ¿sí? Si me dejan volver, así lo vemos rápidamente. En el primer ejercicio, que nos pedían la ecuación de la recta normal y de la recta y del plano tangente, nosotros acá, miren, ¿qué hicimos? Nos daban una ecuación y nosotros hemos decidido armar una función a partir de despejar eso, de despejar la z y hacer todo el trámite para que te quede todo el miembro de la derecha en función exclusivamente de las variables x e y. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Tengo una ecuación la cual define implícitamente una función. Y vamos a ver que vamos a poder hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cuándo decimos eso? Esperen que lleguemos ahí. Bien, dicen sean f mayúscula, que va de r por r, sería en todo caso r2 a r, toma un xy y te asigna una f mayúscula de xy, una f minúscula que va de r en r, donde a cada x se le asigna un y igual a una f de x. ¿Qué te dice? La ecuación f de xy igual a 0, o sea, una expresión que tiene xy y está igualada a 0, define implícitamente a tu f minúscula, tu función, si y solamente si se cumple que la verifica la ecuación. Entonces, nuestra z que hemos sacado nosotros, esa raíz cuadrada de esa, era x cuadrado más y cuadrado menos 6, creo, si uno la reemplaza en la ecuación original de la cual uno lo ha despejado, debería dar 0. ¿Sí? Entonces, se tiene que cumplir eso. Ahora veamos a qué me lleva tener la ecuación y una función que está definida implícitamente. A un teorema que se llama teorema fundamental de la función implícita, que, como dice acá, son condiciones suficientes. Es decir, se cumple esto y ya puedo decir que se cumple lo que vamos a ver acá al final. Bueno, nos dan la expresión, ¿sí? Una expresión, una f mayúscula, un p sub 0 perteneciente a R2, tal que, y acá te dice que f sub x y f sub y son funciones continuas en ese entorno de p sub 0. Y acá aparece un concepto nuevo en la jerga del cálculo. Si yo tengo una función en la cual ella y sus derivadas parciales son funciones continuas en un entorno, se dice de otra forma que f, si es mayúscula en este caso, es una función continuamente diferenciable. Ese es otro término que ustedes pueden encontrar por ahí en los textos de cálculo. Bueno, ¿qué más se cumple con esta función f mayúscula? Que f de p sub 0 vale 0, es decir, verifica la ecuación, y que la derivada parcial respecto de p sub 0, respecto de y en p sub 0 no vale 0. Si se cumplen esas cosas, entonces
va a existir un rectángulo R, que miren cómo está formado ese rectángulo R. Tiene base x sub 0 menos a, x sub 0 más a, y tiene la altura, si quieren verlo de esa forma, y sub 0 menos b, y sub 0 más e. Entonces, si ustedes los marcan a eso en coordenadas de eje, si marcan esto es el eje y esto es el eje x, cuando formen ese producto cartesiano, le va a quedar un rectángulo. ¿Sí? Porque supongamos que acá sea x sub 0, x sub 0, y por acá ande y sub 0. Entonces ese es el centro del rectángulo. ¿Sí? Que es justamente quién sería el punto en cuestión, el p sub 0. Y de ahí, bueno, se van a unidades hacia la izquierda, hacia la derecha de A, y en B van B unidades hacia la izquierda o derecha. ¿Sí? Formarían ahí ese rectángulo. Bueno, acá dice que A y B son reales positivos. Bueno, entonces existe ese rectángulo y existe una única función de una única variable tal que verifique a la ecuación que yo tenía. Es decir, la f evaluada en x y la y ya no vale y, sino vale f de x, porque acá lo dice la función. Esa evaluación te da 0. Entonces, ¿qué se cumple si pasa todo esto? Que yo puedo calcular la derivada de la función que está definida en forma implícita y sin conocer la expresión. Miren qué bueno. Es decir, yo no sé cuánto vale la f de x, pero sí puedo conocer cuánto vale su derivada. ¿Qué derivada? Bueno, la derivada es menos línea de fracción y arriba más las derivadas parciales de la expresión, ¿sí? De esa función que está definida hacia la izquierda de esa ecuación, respecto de x respecto de y. Y lista la cuestión. Entonces, si si nosotros estamos en cálculo 1 y nos enseñaban esto, quizás se evitaba lo que ustedes conocían como derivación implícita, que aparecía la y' cuando tenía que derivar una ecuación. Directamente derivábamos a la expresión respecto de x, a la expresión respecto de y, hacíamos el cociente y ese es el resultado de la famosa y'. Y era un camino quizás más sencillo de entender. Ya vamos a ver con un ejercicio que es más sencillo hacer esto que por ahí derivar en forma implícita. Pero de otra forma, en el cálculo, en la práctica, lamentablemente, se utiliza más la derivación implícita que hacer todas estas formulillas. Sí, pero sí. Leandro, Sí, justo, o sea, acá si nosotros de la derivada parcial de f respecto de y, tenemos dos x, o sea, esas x no las conocemos en este momento, o sea, ese x es como decimos recién o no. lo que pasa es que acá vos ibas a conocer cuánto vale la f, toda la expresión. ¿Me Ah, entendés? No van a ser expresiones como la anterior que solamente aparecía f y g. Acá f sí es dato. eh, ¿Sí? Entonces sí vas a poder. Entonces si ustedes lo hacen, miren, justo no puedo escribir si no lo haría. A la ecuación que teníamos al inicio, que era x cuadrado más y cuadrado, creo que era menos z cuadrado igual a 6, o una cosa así. Si ustedes la derivan a esta, pasan ese 6 para la izquierda para la izquierda para que quede todo igualado a 0. Todo eso de la izquierda es tu f mayúscula. ¿De quién depende esa f mayúscula? Y bueno, depende de x y de y, ¿o no? sí, Bueno, ese te da también uno. entonces si vos la derivas a esa y armás acá esta ecuación, vas a ver que sí se va a cumplir. Pero bueno, esa casualmente, bueno, el ejemplo que estoy dando, ¿cuántas variables tiene? Tiene 3 variables. Entonces tu función debería tener 2 variables. Es decir, eliminemos la z. Si uno le elimina la z esta, te queda una expresión de 2 variables y ahí sí vas a tener una función de una única variable x, o la y puede ser también.
¿sí? Es decir, este ejemplo casualmente vale para el caso que viene. Ve acá, tiene una expresión que tiene tres variables, la x, la y, la z, y una función que es de dos variables, de la x y de la y. Entonces, la ecuación tal define implícitamente a tu f si se cumple que la verifica la ecuación, es decir, la z es tu f de x, y, que es lo que acabo de dar como ejemplo equivocadamente. Bueno, ¿y qué se va a cumplir? Exactamente lo mismo, solamente que las derivadas parciales ahora, porque ya no es la derivada ordinaria, es decir, no vamos a poner f', sino f sub x y f sub y, porque la f minúscula tiene dos variables, la voy a poder calcular mediante estas fórmulas. Entonces, si observan ustedes, en el numerador están las derivadas respecto de x, de la f mayúscula, que no es la misma que esta, pero sí es la misma respecto a la variable, ¿sí? Y en el denominador tenemos la f sub z. Acá va a ocurrir lo mismo. Los denominadores van a ser iguales. Lo que va a cambiar es el numerador. Y nunca se olviden que hay un menos acá. En todas las fórmulas hay un menos. Entonces acá el rectángulo ya tiene, si ustedes ven, el R este ya es en R3, ¿sí? Porque tienen en X, en Y y en Z. Entonces, acá sí vale lo que estábamos hablando. Si vos a la expresión que teníamos al inicio, la derivada respecto de X, luego la derivada respecto de Z, hacer el cociente, te debería dar igual a la derivada que hicimos nosotros en forma implícita al principio. Con otra nota, acá viene ya lo que decíamos en algún momento, el gradiente que le hablaba yo. Dice, si S es una superficie definida por la ecuación f de x, y, z igual a 0 y q sub 0 pertenece a S, donde f es continuamente diferenciable en ese entorno, es decir, f y sus derivadas parciales de primer orden son continuas, y el gradiente no es el nulo, es decir, no todas las componentes te dan 0, entonces esa superficie S tiene plano tangente en Q sub 0 y la ecuación es directamente esto. X en X sub 0 multiplicada por la derivada parcial de esa F mayúscula respecto de X en el Q sub 0, viene así sucesivamente con las otras, igualada a 0. Es decir, esta es una forma más genérica de la que nosotros teníamos como ecuación cuando la función estaba definida en forma explícita. Porque si ustedes recuerdan, la que me utilizó al principio era z menos z sub 0 igual a, y te daban las derivadas parciales de la f minúscula respecto de x o respecto de y multiplicadas por esas componentes. Y también tiene recta normal en q sub 0 y la ecuación es exactamente, bueno, esta es la misma que ya vimos, solamente que ahora el vector normal n, si la sacamos de esta ecuación, coincide con el gradiente. ¿Por qué? Porque la primera componente del vector va a ser la derivada respecto de x, la segunda la respecto de y la tercera respecto de z. Entonces, como te queda directamente las derivadas parciales de tu función en un vector, es el gradiente. Se lo puede construir respecto a la formulita que teníamos anteriormente y sí. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se hace es formar las derivadas parciales de esta f mayúscula haciendo el cálculo y te queda que ese menos 1 que aparecía antes se convierte en ese f sub z. Y bueno, y las derivadas minúsculas se convierten en esta mayúscula. ¿Con qué? Bueno, utilizando las relaciones estas que están acá. Bueno. Y eso es todo lo que vamos a ver por hoy, porque lo que sigue ya es extremos absolutos y relativos que se necesita mucho más tiempo. Entonces, la clase que viene, lo que vamos a hacer es intentar calcular derivadas parciales con estos teoremas, para que ustedes entiendan más o menos. No es de la teoría, no es importante esto,